Presidente de la Fundación Cante de las Minas, alcalde de la Unión, señor don Esteban Bernal, señor don José Belmonte, señoras y señores concejales del equipo de gobierno y señor director del Festival Internacional del Cante de las Minas. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla coloquio, Un sol bajo dos miradas, que se recibe homenaje el señor Asensio Sáez en el centenario de su nacimiento, que no correrá más tarde a cargo de don Esteban Bernal y don José Belmonte. Hace más de 15 años que nos abandonaba un gran pintor y escritor, pero sobre todo un excelente unionense. Asensio Sáez fue un prolífico narrador de historias de todo tipo, sazonadas con los matices de su amada ciudad. Toda su obra nos narra la vida de la Unión. Asensio Sáez vio el mundo entero en la vida de su pueblo y vio la vida de su pueblo dentro del marco cósmico de la historia de la humanidad. De su presencia, de sus escenografías, de sus libros, de su festival, de sus pinturas y, en definitiva, de sus trabajos, nos van a hablar uno de sus alumnos más célebres, don Esteban Bernal Aguirre y don José Belmonte, catedrático de Literatura de la Universidad de Murcia. Así que para dar comienzo a esta charla pedimos, por favor, suban a este escenario. No, sabía que me habían dado la petaca ahora. Digo, me han dado la que no tiene pila. Nada, buenas tardes y encantado de saludarles. Lo que vamos a hacer aquí esta tarde es un coloquio, en principio un monólogo, porque cada uno va a hablar él de lo que conoce, que es la parte artística, quizá también la parte humana, me imagino, y yo pues la parte literaria, que es de lo que, casi de lo único que sé, ¿no? Y también la parte humana de Asensio, que también conocí en la vida. Bueno, quien no me conozca, lo acaban de presentar, soy profesor en la Universidad de Murcia. Quizá también me conozcan o tengan conocimiento por mis colaboraciones en el diario La Verdad desde hace 42 años. Yo creo que he jubilado ya como una docena de directores allí. Y también por mi colaboración con el diario, con la cadena SER de Radio Murcia. Esteban, si quieres... Por cierto, vamos a tener ahí al fondo, ¿verdad? Una serie... Oye, estoy mirando que no era tan feo Asensio, ¿no? No, que va. Que luego ya cuando estaba viejo, de viejo somos feos todos, ¿no? Pero Asensio era bien parecido, era un hombre... Bueno, y eso se le añade lo agradable que era en el trato. Yo le estaba diciendo a alguien a la entrada, me parece que era Juan Antonio, digo, qué lástima, ahí está, digo, qué lástima que la gente pueda leerlo, porque los que son clásicos se leen toda la vida. ¿Quién no va a leer a Cervantes hoy o a Quevedo o el Lazarillo? Pero qué pena no haber añadido a esa lectura de Asensio el conocimiento humano. Qué hombre, qué bondad, qué persona más entrañable, qué inteligente, porque a veces la bondad y la inteligencia están reñidas. Qué hombre más inteligente, una persona que te ponías a conversar con él y era muy divertido,
también cosa rara en el que todos estamos casi siempre cabreados por algo, ¿no? Y es una pena, que lo que pasa es que veo gente, pues en la edad, la mayoría que tenéis, seguramente, y si sois de aquí más, habéis conocido a este personaje. Yo creo que es una de las cosas más hermosas y bonitas que podéis llevaros, ¿no?, de este mundo, el haber conocido a un personaje tan entrañable como Asensio. Pero hay muchas cosas que contar, ¿no, Esteban?, de este personaje. Esteban, cuando yo conocí a Asensio, ahora contaré un poco la historia, casi al primero, y yo diría que el primero, digo casi, pues yo qué sé, lo mismo había alguien más, pero a la primera persona que quiso Asensio que yo conociera de la UNO era su discípulo predilecto. Era una persona que ya me hablaba de Esteban como un gran pintor, como un artista polivalente, como un gran escultor, etc. Y es verdad que yo creo, ahora diré el año y cuándo, pero es verdad que inmediatamente tuve conocimiento de Esteban y descubrí lo que todo el mundo sabe, ¿no?, que no solo era un discípulo predilecto, no solo era una persona que había aprendido mucho y bien de su maestro, sino que ya era una persona, pero siendo muy joven, hablo del año 81, era muy joven Esteban, lo sigue siendo, ahí está para verlo, pero siendo casi un zagal, ¿no?, que decimos en la huerta, pintaba ya era un tipo conocido, era una persona que exponía en la Galería Chis, en las galerías importantes de Cartagena, etc., aunque todavía no había exteriorizado lo que le quedaba por ver, pero que ya era una persona muy conocida, por eso tenía tantas ganas de que yo supiera de su existencia. Pepe, que el homenajeado esta tarde eres tú, que se te va a dar luego un premio. Entonces... No, pero Esteban es muy importante, sobre todo por lo que se sintió, yo creo, Asensio realizado, porque no hay que olvidar una cosa que es muy importante: pintor, escritor, humanista, todo lo que queráis. Pero ojo, una cosa muy importante, que está recogido en Internet, en las Wikipedias y todo eso está recogido, y me alegro, maestro. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Uno que también ha sido profesor de primaria, en mis tiempos jóvenes, la importancia que tiene el tener esos críos de 5, 6, 7 años en aquella época, y haberle dado clase y haber sacado punta, otra expresión muy de mi huerta, sacarle punta a esos zagales, y entre ellos el propio Esteban. Bueno, Esteban, sí, tu turno. No te pienso presentar, porque aquí soy... Gracias por tus generosas palabras, Pepe. Primero pedir disculpas por el estado de mi voz, que desgraciadamente no es una cosa puntual, sino que me lleva acompañando ya desde hace muchos meses, y que me hubiese gustado estar en mejores condiciones para hablar del gran maestro Asensio, que nos contempla a todos presidiendo desde al lado de la entrada, con el claro retrato que le hizo el maestro Paco Hernandesco como hijo predilecto de la Unión. Las imágenes, ya adelantaba algo, Pepe, va a haber unas imágenes que van a ir saliendo, no de manera invasiva, sino no son cronológicas, son inconexas, van a estar descontextualizadas, seguro, del tema del que estemos hablando, pero pensábamos, Pepe y yo, que era mejor para que también fuese más animada, este encuentro más animado, pues que hubiese detrás una serie de imágenes, que no solamente son fotografías de Asensio, sino también de obras de Asensio. Y sobre todo he elegido una obra que sé que Pepe estará de acuerdo conmigo por la importancia que tenía para Asensio, que es el libro de la Unión, que fue... porque Asensio era un gran ilustrador. Entonces hay algunas ilustraciones de la tercera edición. Él hizo 5 ediciones, como bien sabes, y la primera, bueno, mejoró mucho lo que era la ilustración, y esta de la tercera me parece mucho mejor que las que hizo posteriormente, y obedecen a esto. Y bueno, hablando de Asensio, Asensio aquí en la Unión, bueno, los que por edad lo hemos conocido, él se sentía muy querido, y ha sido muy querido por los uronenses, pero pienso que no del todo ha estado dimensionada la figura de este hombre. Yo lo considero un personaje, Asensio un personaje, porque trasciende los calificativos con los que solemos clasificar y meter en un cajón a las personas, ¿no? Y no solo por la faceta docente, escritor, ¿no? Escribió también un par de obras de teatro, de poesía, también como un cuentista extraordinario. Ya Pepe, como especialista, hablará de eso.
sino por la personalidad que hemos conocido de él, ¿no? Un hombre muy ilusionado y que parecía, a mí me sorprendió siempre, que parecía que vivir en un tiempo que no era el suyo. Después ya cuando tuve más criterio, más juicio, digo, pero ¿cómo es posible? Si Asensio nació en el año 23, creció en los años 20, aquí en la Unión, los felices años 20 no lo fueron. Coincidió justamente con todo el desmantelamiento, toda la industria del desmantelamiento de la Unión. Aquí, prácticamente, menos mal que está aquí Gonzalo, nuestro querido cronista, que sabrá corregirme con el dato cierto y oportuno, pero en 4 años abandonaron la Unión 10.000 unionenses, se marcharon. Y vinieron aquí buscando fortuna y de 1900 y poco, ¿no? 1905 o 7, llegar a la cima de 35.000 habitantes al año 50, 40, 50, llegar a apenas 10.000 y algo habitantes, ¿no? Desaparecieron. Solamente quedó 1/3 de las construcciones. La piqueta desmontaba todo, ¿no? Como definió muy bien en su estupendo pregón que hizo hace unos días en el festival, ¿no? Pero Asensio, en cambio, vivía y nos hizo ver una Unión una ciudad que yo no conocí y que, en cambio, es como si le hubiésemos dado facultades notariales para que él nos fabricase una identidad a los unionenses que sin duda se había perdido. Y muchas veces es verdad que él no se consideraba un estudioso, un ratón de biblioteca, no. Buscaba el dato que necesitaba, el justo, pero tampoco necesitaba más, porque como bien sabes, él se preocupó por hacer literatura. Decía que el libro de la Unión, él consideraba que no era un libro, un manual de historia. Quien quisiera historia, porque fuese, ¿no?, a la biblioteca, que fuese a los fondos, ¿no? Él hacía y construyó un mito, ¿no? Un mito, de manera que la Unión, gracias a él, pertenece a las pocas ciudades mito, ¿no? Y al final nos hemos creído esto. Realmente un mito, para que sea un mito, tiene que ser asumido y aceptado por el pueblo, creído. No, no es una cosa meramente mental, sino de cariño, ¿no? Y esto ha sucedido aquí. Yo estaré muy agradecido, y yo sé que los unionenses también deberíamos, si no es así, de estar agradecidos por este legado que nos ha hecho Asensio. También como profesor, durante más de 40 años fue maestro de EGB. Él daba 2 asignaturas, a mí me dio 2 asignaturas, por las que le estoy muy agradecido. Él dio la asignatura de educación plástica y de religión. 2 asignaturas que para mí han sido 2 pilares que han construido mi persona y él ha ayudado a ello, por eso estoy muy agradecido. Y él vivía en este mundo muy peculiar. Yo recuerdo que cuando entraba desde muy pequeño a su casa, ya su casa que tú bien conocías también y que muchos de vosotros conocéis, eran unas escaleras muy estrechas y muy empinadas. A mí me parecían muy peligrosas, ¿no? Yo me agarraba a la barandilla, pero parecía como si accediese a uno de estos lugares mágicos de Harry Potter, en el que entra en una cabina telefónica y uno se descubre en otro espacio temporal, ¿no? Eso me parecía cuando terminaba de subir las escaleras de la casa de Asensio y abría su puerta. Todo, desde el suelo, ¿no? Me acuerdo que hacía música, el suelo tenía el techo de madera y aquello, todo lo que era el chinero de madera, todo tapizado de recuerdos, de obras, de arte, y sobre todo, todo respiraba un mundo que yo desde pequeño creí que era el de Asensio, pero no lo fue, ¿no? Él supo cultivar aquello, y que como maestro supo transmitir este amor a la Unión. Yo recuerdo que, siendo muy pequeño, yo hice mi primer cuadro al óleo, lo hice en su clase. Mi primera obra de teatro la hice en su clase. Mi primer collage lo hice en su clase.
mi primer dibujo en su clase. Y él nos transmitió el amor por la cultura, el amor por el arte, el amor por la unión, de una manera... yo no sé cómo lo hacía. Yo he sido profesor luego durante 36 años. Hoy nos quejamos todos los profesores, muchas veces, no sin razón, muchas veces, ¿no? Pero parece que todo no se puede construir si no es con abultados expedientes y proyectos curriculares, con dotaciones de última generación de material, de pantallas táctiles. Él, con unos medios paupérrimos, me consta que muchas de las construcciones de los trabajos que hacíamos los pagaba él de su bolsillo. Y cómo ilusionaba y cómo hacía, llevaba adelante esto, ¿no? Recuerdo que ya su casa era mágica, pero es que su clase, imagino que la mayoría la conocéis, pero es que su clase estaba dentro del edificio de la Iglesia del Rosario de la Unión. La escuela estaba dentro del edificio. Se entraba por la única puerta que había, que era una puerta cristalada que hoy coincide con la puerta de la epístola del templo, la de la derecha, una puerta cristalada, de manera que dentro los alumnos estaban muy informados de lo que pasaba en la plaza y de todos los entierros, por supuesto, ¿no? Pero es que además tenía una pizarra. Esa pizarra camuflaba detrás una puerta. Esa puerta estaba detrás y se veía por debajo de la pizarra. Era como un interrogante. Y daba a lo que era la base del campanero de la iglesia. Todo era como un pozo visto desde abajo, ¿no? De ladrillo, y que había una tentadora cuerda de la campana. Alguna vez, en algunas escasas ausencias de Asensio, imaginaos, envalentonándonos a ver quién era el que tiraba de la campana. Yo recuerdo que alguna vez tiré, pero con tanto miedo que no sonó, de manera que había que darle un recorrido mayor, ¿no? Y bueno, todo era mágico. Pintó en la pared, que hoy ya no existe porque se tiró porque era parte del templo, pintó un magnífico mural, también en su casa de la playa, otros murales que hizo. Ahí lo tiene. Exactamente, ahí, en esa fotografía de Juan Manuel Díaz Burgos, estupenda. Y bueno, era un hombre renacentista, polifacético, era quizás un perteneciente al mundo romántico, surrealista, un modernista tardío, ¿no? Y muy barroco también, de un concepto barroco de todo, incluso neocubista. Pero a pesar de tener un mundo en el que él vivía, en su casa y en su mundo, no estaba aislado. Estaba muy informado de todo lo que sucedía, de las películas, de las revistas. Le encantaban las revistas y le encantaba escuchar a Juanita Reina y a la Piqué. Y bueno, era todo un personaje. Su casa olía no a antigüedad, ¿no? Olía a un mundo que yo pensaba que del todo fue verdadero, ¿no? Y es verdad que la Unión, él sintió esta añoranza. La Unión pasó a ser en poco tiempo, de no ser nada, a ser pues la principal industria minera de España, ¿no? Cuando se descubrió, ¿no? Estos sulfuros de plomo, coincidió también con este acoplamiento que hizo, este acuñamiento de la Nueva California, coincidió también con el descubrimiento del oro y de la fiebre del oro en el oeste americano en 1848, coincidió en el tiempo, ¿no? Además, yo cuando veo una película del oeste me acuerdo, digo, esto de algún modo sucedió aquí, como la Nueva California que le llamaban, ¿no? Y bueno, él escucharía de gente, ¿no? De personas, aquello de reciente y el declive. Por eso yo creo que tenía el compromiso de que esta memoria no se perdiera. Y con un compromiso más que notarial, más que histórico, ¿no? Ese mundo que hemos heredado. Y por supuesto, no quiero dejar, no sé si voy muy acelerado, si se me escucha, si se me entiende bien, si voy pasado de tiempo, no lo sé, porque hablando de Asensio, tanto tú como yo, podemos estar hablando mucho tiempo. Pero no dejo de pasar la ocasión, ahora que se cumple el centenario de su nacimiento y que van a cumplirse 16 años de su muerte. La deuda que tiene contraída, no solo la Unión, sino el festival con él. Él fue, juntamente con Manuel Adorna, quienes estuvieron. Él fue nombrado por mi padre, que entonces había sido alcalde 3 meses antes. Vino aquí Juanito Valderrama, como todos conocéis, y él no pudo asistir, siendo gran aficionado al flamenco. Pero sí asistió a Asensio y Manuel Adorna, que eran concejales de él.
Y al día siguiente se presentaron en el despacho de la alcaldía, pues comentándole el histórico disgusto con el que se marchó Juanito Valderrama. Porque Juanito Valderrama solo se marchó de aquí con ese disgusto. Él ni siquiera llegó a proponer nada. Le transmitieron el disgusto a mi padre, y mi padre, que le dolía el cante y tal, fue quien dijo, esto no va a volver a suceder, esto no puede volver a suceder. Pero de alguna manera el culpable fue Asensio, que le transmitió esta ¿no? Y desde entonces se conjuraron para hacer las fiestas patronales siguientes, el festival. Él supo dotar al festival de un traje a medida, cultural, intelectual, de una imagen corporativa, podemos decir, tanto de anagramas como de carteles, de escenografías. Hizo 8 carteles. Las escenografías, las primeras fueron de él. Él supo aglutinar luego a un grupo de pintores en los que yo los veía desde pequeño como el Olimpo del arte. Él fue quien me invitó a participar. Recién terminado el primer curso de Bellas Artes en Valencia, me animó y yo, acomplejadísimo, llegué allí, pero fui tutelado por el maestro, de manera que parecía, y muy querido por todos, tanto por Paco Conesa, Paco Randesco, Pedro Giguel Cedrán, que también fue mi profesor de instituto. Y bueno, pues él no podía dejar, desde luego, el festival, dejar pasar esta ocasión para rendir homenaje a Asensio Sáez. Podría hablar mucho más tiempo de Asensio, pero podemos luego. Yo pasa palabra, ya no me queda más gasolina. Antes de dormir te voy a hacer una pregunta. ¿Te sentías como un niño enchufado allí en la clase por Asensio o no? Dime la verdad. ¿En la clase? Sí. Porque cuando viera un niño jovencito dibujando bien y tal, se volcaría contigo, ¿no? Sí, pero él era muy amigo también de mi padre, muy amigo de mi padre. Más enchufe todavía. Sí, yo recuerdo bañarme con él, luego en Calaflores, de pequeño, ver las carrozas desde su balcón siendo muy pequeño y estar en su casa con... Sí, yo sí me sentí querido por él. Y sobre todo después, fíjate, ya, para la orilla del Niño Jesús, no digo más que esto. Ahora hablamos, recuerdo, claro. Yo descubrí por primera vez, en una ocasión, que a él le hacía mucha ilusión que yo la llamase maestro. Era un acto de justicia. Y recuerdo que una entrevista que nos hicieron en la televisión, no sé si el programa se llama, con motivo del festival, una de las ediciones pasadas hace tiempo, estábamos así sentados, estaba la locutora, y yo me refería a él, mirándolo, le dije, sí, porque Asensio es mi maestro, y yo noté que se le dilataron los ojos y se le dibujó una sonrisa. Desde entonces, cada vez que tuve ocasión, le llamaba maestro. Y también la clase donde yo daba dibujo en el instituto, nada más morir Asensio, yo quise que se titulase clase Asensio Sáez, con un cartelito. Y a los alumnos, el primer día de clase, cuando entraban, les hacía salir. Digo, no sabéis fijar lo que hay en la puerta, hay una cosa muy importante para mí. Les hacía salir, lo veían, y entonces les explicaba todo esto. Ya me callo. Pepe, por favor, di algo. No, para mí, yo podía seguir tú, porque yo me emocionas y sobre todo estás contando cosas que yo no sabía, ¿no? Que yo no sabía, pero como dice el refrán, Esteban, amor con amor se paga. Es decir, Asensio te lo dio todo, se volcó en tu persona porque fuiste muy receptivo y de luego yo tengo constancia de lo que te quería y de lo orgulloso que se sentía de ti. Así, eso vamos, yo lo he visto, lo he percibido. Bueno, lo primero de todo es quiero agradecer el que se me haya invitado. Con Esteban yo voy al infierno, si hay que hacer un viaje tranquilamente, en avión, en barco, andando como sea yo con Esteban voy al infierno. Pero estando por medio la figura de Asensio, desde luego no puedo faltar a ninguna parte. Así que gracias a los que había organizado esto, a Joaquín, al alcalde, de verdad por contar conmigo. Y luego voy a decir, para que no se me olvide, lo que pensaba decir al final del todo. Dije, lo he anotado aquí, pero bueno, decía mi buen amigo Pepe Ballesta, el alcalde actual de Murcia, decía, Pepe, tú siempre, era mi rector, 8 años, dice, prepárate bien con muchos folios para luego improvisar. Yo no sé dónde se sacó la frase, pero a mí me parece genial, ¿no? Propia de César González Ruano, incluso mejor. Prepárate siempre muchos folios y luego improvisas. Pues eso, yo me preparo mi guión, ¿qué tal? Y luego lo dejo aquí. Lo último que iba a decir, y voy a empezar por ahí. Y lo ha dicho Esteban ya, queda ahí, ha quedado en el aire. Asensio hay que hacerle algo. Es decir, Asensio se tiene que comprometer, no el Ayuntamiento de la Unión, que lo está haciendo, y además es un ayuntamiento que puede llegar hasta donde puede llegar,
sino a través de la comunidad, a través del gobierno de la nación, a través de un ministro de Cultura, con quien sea. Pero Asensio es el símbolo, digamos, de un tiempo, de una época. Él lo ha dicho, un modernista, un postmodernista, un hombre neobarroco, pero sobre todo es un pintor y un escritor único, único. No se le parece a nadie, ni nadie puede pintar ni escribir como Asensio. Y es un privilegio tenerlo aquí en Murcia. Hemos intentado con Miguel Espinosa, un grandísimo escritor, con Castillo Puche, a través de mi buen amigo Marcos Ortuño, que también hay una fundación Castillo Puche en Yecla, etc. Pero Asensio hay que sacarlo. Hay que sacarlo porque el buen género, los que son comerciantes lo sabéis, se vende solo. El problema es que no se saque, se tenga guardado ahí en el ropero, se tenga guardado en el armario, se tenga guardado ahí en la cámara y no se saque. Pues hay que sacarlo, conocerlo, reeditarlo, hacer algún tipo de acontecimiento que puede ser en la capital o puede ser aquí, pero de ámbito internacional. Yo tuve la suerte también de dar a conocer a Asensio en los Estados Unidos y me siento muy orgulloso. Yo he pensado, no debería decirlo porque a veces me va a decir, mira, este tío, ¿qué tal? No sé. Bueno, yo estuve yendo como 20 años de mi vida, todos los años, a congresos internacionales y fui profesor invitado, entre otras universidades americanas, en Estados Unidos. Ha sido editor, lo cual es muy humilde, Pepe. Él ha sido editor de obras de Asensio. Sí, y lo ha peleado por él. Y esto que está diciendo ahora sí. No es postureo, ¿eh? No, te lo agradezco, pero es así, es así. Entonces, en Estados Unidos, viendo que era un escritor tan magnífico, tan único, tan personal, tan irrepetible, pues yo, sin vergüenza ninguna, porque en aquella época se escribía mucho de Cela o de Delibes, yo soy especialista en narrativa española del siglo XX-XXI, he sido director de la cátedra 7 años, lo dejé hace poco, de la cátedra Arturo Pérez Reverte de la Universidad de Murcia, y entonces yo dije, ¿y por qué no Asensio Sáez? ¿Por qué no puedo llevarlo a un congreso de los Estados Unidos y hablar, aunque nadie sepa, ni su nombre siquiera, pero por lo menos quiero hablarlo? Bueno, pues ahí se creó un buen ambiente, a la gente le sorprendió, pero bueno, este autor de dónde viene, cómo, y creó una escuela, de tal modo que la segunda persona que editó las obras de Asensio, los cuentos en la academia, fue mi amiga Verónica Dean-Zucker, de una universidad privada de Kentucky, en los Estados Unidos, y el que hizo la portada, que la podía haber hecho perfectamente Esteban o cualquier otro, Paco Hernández Cobb, los grandes amigos de Asensio, la hizo Jacques Girard, que es un pintor súper conocido en los Estados Unidos, e hizo con un collage muy bonito, muy llamativo, hizo la portada. Asensio ya tiene obra en Estados Unidos, porque Verónica se encargó también de comprarle, de buscarle amigos que le compraran, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay como una pequeña semilla, hay gente, todavía vive mi maestro Javier Díez de Revenga, mi director de tesis, también es un especialista en Asensio, ha publicado, más que yo no, pero sí ha publicado bastantes cosas de Asensio, y quiero decir, hay gente todavía que que conoce bien su obra y conoce bien al escritor. Entonces, hay que hacer lo que sea, y yo estoy dispuesto a ayudar en lo que esté en mi mano, lo que esté en mi mano. Todavía tengo tiempo en la universidad, tengo mis horas libres, tengo mis cuatrimestres libres, que normalmente salgo al extranjero a dar conferencias, etc. Pero si a mí alguien me llama para decir, Pepe, hay que organizar esto, bueno, Pepe y Juan Antonio y el otro y Gonzalo nos ponemos a movernos. De verdad hay que venderlo porque vale la pena, porque es un escritor importante. Os voy a decir más. Yo me quedo impresionado cuando pienso que hoy en día hay gente que se mataría por escribir en la tercera de ABC, donde ha estado escribiendo hasta los últimos años de su vida Camilo José Cela, los académicos de la lengua, de la Real Academia Española de la Lengua, gente muy importante, don Julio Caro Baroja, sobrino, como sabéis, de Pío Baroja. Esos han sido los habituales escritores de la tercera de ABC, que ha sido de antología, quizá la página más representativa literaria que ha habido en la prensa española. Asensio escribía de modo habitual en la tercera de ABC. Toma ya. Asensio publicaba cuentos y artículos en blanco y negro. Yo no sé si os suena la revista. Blanco y negro. Es pura historia de España, pura historia del periodismo español. Asensio era un hombre que se codeaba con Ramón Gómez de la Serna y le escribía, me enseñó las cartas a Buenos Aires. Aún vivía Ramón, estaba ya Malico, le escribía. Era una persona que se llamaba por teléfono con el mejor prosista español del siglo XX, que nadie lo recuerda, no quiere recordarlo porque era franquista, bueno, pero escribía magníficamente, a mí me importa un rábano. César González Ruano. Ese era Asensio.
Quiero decir, era una persona que desde los años 50, cuando publica su primer libro, un libro de poesía, un libro único. A mí me regaló una primera edición, me la dedicó, me hizo un dibujo y además tuvo la gracia de decir, te tacho este verso que no me gusta. Joder, Asensio, déjamelo quieto, déjame. Tachaba los versos que no le gustaban, claro. Ya un Asensio ya 30, 40 años después no se sentía muy orgulloso, aunque un buen libro. Muy surrealista, muy raro, pero un libro muy... Entonces, es una persona importante, es una persona que ha formado parte de la cultura no solo de la Unión, sino de la cultura de este país que se llama España. Entonces, ¿cómo dice el refrán? El oro en buen paño se guarda, o algo así, ¿no? Dice el refrán. Si es que es oro, y lo podemos sacar cuando nos dé la gana. A lo mejor le sacamos un poquito de brillo, si le ha caído un poco de polvo y tal, pero yo creo que lo podemos vender cuando nos dé la gana, porque lo tenemos ahí a nuestra disposición. Para los que no conozcáis muy bien su trayectoria literaria, su obra, yo lo conocí en el año 81. En el año 80, de casualidad, en una librería encuentro un libro que se titula Parte de Murcia. Yo ya empezaba a escribir, en aquella época estaba a punto de empezar a escribir en el diario Línea, que luego desapareció, luego ya en el año 83 empecé en La Verdad. Y yo leí aquel libro y me quedé impresionado. Yo lo que no podía imaginar nunca es que alguien que escribía así viviera. Porque cuando uno lee a alguien así, dice, bueno, este debe ser un hombre, yo qué sé, contemporáneo de Góngora o de Quevedo, Dios sabe qué. Pero resulta que vivía en el año 81, vine a verlo, lo visité y empezó, y decidí hacer mi tesis de licenciatura, no la doctoral, que fue sobre Castillo Puche, la licenciatura sobre Asensio Sáez, e hice 200 páginas de mi tesis de licenciatura. Por cierto, hablando de generosidad y hablando de lo que tú dices de edición, me dice la Academia Alfonso el Sabio, a través de mi maestro Díaz de Renga, me dice, Pepe, ni qué decir tiene que nos das. Entonces no había ni ordenadores, ni disquetes, nada. Me das el manuscrito, te lo pasa una mecanógrafa y te lo publicamos, un libro que se titula Asensio Sáez, Los cuentos de Asensio Sáez. Y dije, no, Javier, ¿cómo que no? Pero te estoy ofreciendo publicar tu libro. Y yo no había publicado entonces ningún libro. Luego ya publiqué 5 libros de poesía, 20, 25 libros digamos, de investigación, etcétera, etcétera. Pero en aquella época yo era muy jovencico y no, Javier, ¿cómo que no? Vamos a ver, ¿cómo se puede publicar un libro sobre Asensio Sáez si no hay ningún libro de cuentos de Asensio Sáez? Y entonces dice Javier, pues tienes razón, vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece? Publicamos una antología con 25 o 30 cuentos de Asensio y yo hago un estudio preliminar, no del típico prólogo de 2 o 3 páginas, no, 25 o 30 páginas de estudio preliminar con esos cuentos de Asensio. Entonces, la portada de Asensio, los cuentos de Asensio y una introducción mía presentando al personaje, dónde nace, cuándo nace, contexto histórico, qué ha escrito, obra literaria. Y ahí empieza a rodar realmente el Asensio Sáez, yo no ya cronista, no ya poeta, sino Asensio Sáez cuentista. Porque ha publicado, repito, un libro de poesía, año 1950, 2 obras de teatro que yo no conozco, ni he visto representadas nunca, casi una docena, o en torno a una docena de libros de ensayo en los que habla casi todos. Hay uno sobre San Ginés de la Jara, muy gracioso, muy bonito. Hay uno también sobre dichos y expresiones muy a los Ramón Gómez de la Serna, pero sobre todo la unión. El tema de Asensio era la unión, incluidos sus cuentos. Y ojo con los cuentos. Yo he leído por ahí en alguna parte y escribió 300 cuentos por aquí. No, cerca de 500 cuentos. Yo ya me aburrí de encontrar cuentos en cualquier publicación, revistas, semanarios, diarios y en el diario La Verdad. Diario La Verdad de los 50. Y luego ya en la última parte de su vida volvió a retomar en el diario La Verdad y empezó a escribir cuentos. Y escribió ahí pues otros 50 o 60 cuentos en los últimos años de su vida. Entonces es un hombre, digamos, con una obra no demasiado, digamos, como para 10 tomos de sus obras, en absoluto. Yo cuando veo en mi biblioteca y miro las obras de Baroja me asusto porque escribió más que Galdós, ¿eh? Ojo, Baroja ha llegado casi a las 100 obras. Galdós se quedó en 80 y pico. Estaban ahí, así, más o menos. No tanto, no fue muy prolífico. Fue un pintor y escritor. Y ya con esto voy a acabar con esta historia, que esto también le gusta mucho a Esteban. Un pintor que escribe o un escritor que pinta. Eso fue muy malo para Asensio. Y voy a decir por qué. Porque los pintores decían que era escritor, que una manera que quitárselo de encima. Había gente que le tenía mucha envidia.
y gente que no lo quiso bien. Yo tengo la lista. Contaba un amigo mío en Murcia que cuando murió una persona soltera muy conocida de Murcia, registró los herederos y tal, y solo encontraron en su mesita de noche, abrieron el cajón y solo ponía un papel, decía, gente de Murcia que no me gusta. Y ahí con la lista entera dejó ahí para que se supiera gente de Murcia. Bueno, él no dejó ninguna lista, pero había gente que no lo quería demasiado bien. Pintor, que se lo quitaban de en medio los pintores, los artistas, porque era escritor. Y escritor, que a su vez los escritores decían, bueno, eso es un pintor que de vez en cuando se apunta un tanto, que si una novelita, una única novela publicó, que por cierto ganó uno de los premios más importantes, el Ramón Sige de novela corta de Orihuela. Y así fue un poco para allá y para acá. Os voy a decir una cosa. Del estilo de Asensio, es decir, pintor que escribe, escritor que pinta, solo ha habido en España, y he investigado esto y he publicado en revistas internacionales y tal, 4 casos que puedan ser reseñados de verdad. Os lo voy a decir. Uno, a lo mejor os suena. José Gutiérrez Solana, que yo he publicado y escrito, he editado yo. Un murcianico que se llamaba, que nació en el año 10, que se llamaba Ramón Gaya, que no escribió mucha obra literaria, pero la que escribió fue importante. Otro señor que se llamaba Santiago, creo de nombre, Rusiñol, magnífico escritor, y ya de pintor, ya no iba a describirle, y Asensio Sáez. Son gente que domina la escritura, que domina la pintura, y luego viene el milagro. Y es que cuando lees Asensio, estás viendo su pintura. Cuando ves la pintura, estás viendo la literatura que hacía Asensio. Lo que se llama una simbiosis artística. Es un todo, es un artista puro. Él lo ha dicho Esteban perfectamente, sabe mucho más de arte, infinitamente más que yo. Un renacentista, aquellas personas que dominaban todos los campos del saber, lo dominaban perfectamente. Podían ser dramaturgos, podían ser poetas, podían ser narradores, etcétera, porque llevaban, digamos, toda esa esencia la llevaban dentro. Entonces, para concluir, señoras, señores, hay que rescatarlo como sea. Es un valor seguro. Y aquí no es solo esté implicado la Unión, que es un ayuntamiento que puede hacer hasta donde puede hacer. Se puede implicar la comunidad autónoma, se puede implicar a nivel nacional quien sea y como sea. Hay que reeditar sus obras. Ahora mismo no hay circulación. Hay una página que yo remito a mis alumnos, se llama iberlibro.com, que yo compro de vez en cuando alguna primera edición, de Cela, bueno, Cela están muy caros, pero hace poco compré la primera edición de Nada, de Carmen Laforet, por 50, 60 euros, relativamente barato. Pero ahí sí se encuentra todavía obra de Asensio, alguna cosita, pero ya en la librería no hay, está todo descatalogado, ha desaparecido, la gente lo ha regalado, no existe. Hay que reeditarlo, hay que volverlo a estudiar, hay que montar algún tipo de congreso, algún tipo de jornadas, etcétera, y volverlo a sacar a la luz y demostrar que la Unión, ojo, es que en este pueblo, que no tiene tantísimos habitantes, es que es un pueblo literariamente hablando y culturalmente hablando y pictóricamente hablando increíble. Es decir, que en este pueblo hayan coincidido en el tiempo Pencho Cross, cuyo premio tengo y me enorgullece muchísimo, haya coincidido Esteban Bernal, que está aquí cerca de mí, Asensio Sáez, Paco Conesa, Paco Hernández Cop, María Cegarra, Andrés Cegarra. Decidme un pueblo que dé más. Es increíble que un pueblo, ya digo, con una tradición increíble histórica, ¿no? Y ahí está Gonzalo para refrendarlo. Pero es que de verdad tenemos que sacar partido a esto que tenemos aquí en la Unión, que es único, probablemente en el conjunto de la nación, el tener tantos artistas, todavía algunos vivitos y coleando y mucho tiempo que les queda por vivir. Bueno, y Gonzalo ya, que también es, aparte de cronista, es un excelente novelista, ahí lo tenéis también, que se ha enganchado aquí al carro de la literatura también, afortunadamente. Entonces, Esteban, ¿qué hacemos? Yo ya no puedo decir más. ¿Qué hacemos? Sí. Me estaba acordando cuando comentaba un pintor que escribe o un escritor que pinta. Estaba recordando cuando vino tu amiga Verónica Dintaker. Sí, tú en el flamenco. Sí. Él contagió a Jacques Girat, el profesor de la universidad también, ¿no? Y ya quedó intrigado y llegó a venir aquí en el año 94. Y cuando Jacques Girat es un especialista en collage, también notas técnicas pictóricas, pero en collage. Y cuando conoció la colección de collage que Asensio
terminó de crear en el año 1992, que se llama, ya solo el título era una cosa embriagadora, decía La tarde que nos visitó Greta Garbo. Sí. Ese es el título. Están aquí, en el primer piso, Sí. están algunas de esas. Él quedó fascinado y atrapado, ¿no? Y dice que esto no lo había oído yo de Asensio y me pareció un descubrimiento interesante. Posiblemente tú también lo sepas, pero quizás muchos de vosotros no. Le confesó a Jacques Chirac que él cuando escribía veía color y que cuando pintaba escuchaba cuentos. Eso no lo he oído nunca. No, pues nunca. Lo escribió, él lo escribió, Jacques escribió un documento precioso sobre Asensio, una obra sobre los collages, que hace una disección de lo que es la técnica y el mundo que hay, ese equilibrio, esa tensión entre muchos de los grabados aguafuertes del siglo XIX, lo ponía con recortes de películas y de cosas actuales. Esa tensión quedó cautivadísimo este hombre, ¿no? Y dijo eso que yo no lo había oído tan literal y además que es muy ilustrativo, ¿no? Por cierto, yo vi también esa colección. De hecho, quise comprarle alguno. Me dijo, no, esto tiene otro destino. Pero en seco, ¿eh? Asensio no se ponía serio nunca. Era una de las personas, aparte de inteligente, más divertido, humorístico, gracioso. Y estabas aprendiendo cada segundo con él. No, Pepe, no te pienso. Es que mi hija, ya sabes que le gusta mucho mi hija era muy pequeña, le gusta mucho tu pintura y tal. No, me paró en seco. Yo sé, los vi, sé a dónde iban y sé quién no quiso que se expusiera. Fue un disgusto grande para él. Pero muy grande, de verdad. Si hay algo que le amargó los últimos años de su vida, algo fue el que después de trabajar tantas horas, esa persona que tiene nombre y apellido, que tuvo un cargo importante en una galería municipal importante de Murcia, lo fuera dilatando, porque la cosa es decirle, no, usted no tiene calidad suficiente y Asensio tiene que entenderlo porque el otro tiene sus gustos. Oye, pues vale. A Picasso le denegaron muchísima exposición antes de empezar a ser Picasso. Vale, a todo el mundo le pasa. Pero un hombre hecho y derecho ya, con la experiencia que tenía en el mundo de la pintura, el que hoy haya una persona que no le diga no, sino mañana, estaba como el famoso texto de Larra, no vuelva usted mañana. Y el mañana fue nunca. No fue nunca, eso es imperdonable. Asensio estaba muy disgustado. Yo lo sé porque en aquella época hablé mucho por teléfono con él, preguntándole por los collages, porque yo quería comprarle, yo seguía teniendo intención de comprarle algo, ¿sabes? Me acuerdo que un día le dije, mi hija tenía un cuadro precioso de Asensio y digo, mi hijo quiere otro cuadro, porque mi hijo nació 5 años después de mi hija, quiere otro cuadro. Y dice, no. Y digo, Asensio, te lo voy a pagar lo que me pidas y tal. No. Y digo, ¿por qué? Dice, ya no pinto más óleos. Pero sí, porque estaba dedicándose al collage en cuerpo y alma. Y dije, bueno, Asensio, es igual, ya lo que tú quieras, yo ya lo di por perdido. Pues a los 3 o 4 meses me dice, vente para la Unión. Me voy para allá, ¿qué querrá el maestro? Pon el cuadro de un niño con unos globos. Al fondo se ve la isla del Barón, los globos así, y uno, por supuesto, se escapa. Es decir, el Asensio ingenuo, naif, maravilloso, increíble, ¿no? En ese aspecto, ahí tenía el cuadro. Se ve que tenía remordimiento y decir, pero ¿cómo, Pepe, le voy a decir yo que no el cuadro? Lo que valga. No me cobró nada. Nada, le podía pagar lo que él me pidiera. No me cobró absolutamente nada. Entonces, yo recuerdo que como gratitud yo quise regalarle un cuadro. Estuve muchas semanas viendo a ver qué obra. Yo recuerdo cuando se la subía a la casa, iba nerviosísimo, no porque fuese a examinarme delante del profesor, sino porque yo sabía, él había prologado algunas de mis exposiciones, ¿no? y siempre le consultaba cosas y me animaba, pero sabía que era importante, ¿no? Bueno, lo cogió y le buscó, quitó 2 cuadros que había, pero así dice, este va aquí, y lo colocó, ¿no? Él, tan generoso, a los 2 meses me regaló uno suyo. Es decir, que es muy generoso, siempre fue muy generoso. Y nos hacía sonreír con lo que escribía y con lo que hacía, porque tú sabes muy bien y conoces muy bien la obra de Asensio, tanto, mucho mejor la literaria, ¿no? Pero es muy narrativo en lo que pinta. Totalmente. Y las metáforas de los collages son
son breverías totalmente. Sí. ¿no? Era un discípulo de Ramón Gómez de la Serna. El otro día yo en mi artículo de La Verdad, cuando hablaba de Asensio, ya de cara a este centenario, yo recordaba este libro que tú hiciste, la portada, por cierto, preciosa, y donde dice que el bikini lo recogía y que la gente me llamó, estaba, qué maravilla. El bikini no lo inventó una que quería enseñar, qué tal, sino una que era una tacaña, que no quería más ropa y con pim, ya estaba hecho. Era de un ingenuo y de una ingeniosidad y una inteligencia propia del maestro de Ramón Gómez de la Serna, que decía también que el moscardón es la mosca policía, decía Ramón Gómez de la Serna, ¿no? La T es el martillo del abecedario, decía Ramón. Era genial, realmente genial. Bueno, pues hay un turno si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que no nos escapemos vivos, que quiere hacer alguna cuestión, alguna pregunta, alguna curiosidad de lo que haya conocido él, más en el plano artístico y humano y el mío en el literario. Pues yo encantado. Sí, adelante. De hielo. Se ha hablado de que el estilo de Asensio al inicio fue picasiano, hay que lo nombrar así, cubista, se ha dicho de muchas maneras, pero yo quiero que me digáis cómo se consigue que un sol sea un icono que refleja a un pueblo y cómo la ciudad rocinante sea un sinónimo de lo mismo. Esteban, esa es tuya, ¿eh? Lidia, la jefa de gabinete de prensa, afina. ¿No? Sí, no es fácil, no digo la respuesta, sino hacer eso, ¿no? Asensio era muy creativo. Una de las cosas que nos fascinaban a los alumnos era ver la facilidad como con una tiza de color era prodigioso. Y al grupo de pintores, cuando nos sabocetaba lo que era una escenografía, ¿no? Era con 4 líneas muy resueltas. Y este sol que hay aquí, que fue el de uno de sus carteles y se utilizó como una de sus escenografías hace 2 años, me parece que fue, o 3 años, son como muy personales. Ese lenguaje neocubista, han intentado clasificarlo, pero yo creo que tienen una clasificación y que sin ningún tipo de complejo podíamos llamarle. Él era asensiano. Asensiano, y por qué no, asensiano, ¿no? Dalí, daliniano, Asensio, asensiano, picasiano y asensiano. Yo lo he comentado más de una vez, pero sin ningún sonrojo, porque me parece que no es clasificable, no está dentro de una corriente, no se mete en un cajón Asensio. Te voy a contar una anécdota a propósito de inclasificable. Me llega un día, de las veces que yo lo visitaba, yo casi venía, casi sábado sí, sábado no, aparecía. Mira, Pepe, mira lo que me ha pasado. Pero es que medio cabreado, nunca estaba cabreado. Estaba siempre con esa ilusión, esa cosa. ¿Qué pasa? Que la Estafeta Literaria, que era una de las revistas literarias, bueno, aquello ya, estoy hablando de empezó hacia los años 60, 60 y pico, donde él colaboró también, por cierto, como autor habitual. Y mira, que me han reseñado un libro, pero fíjate, se han equivocado en el titular. ¿Sabéis lo que había puesto el titular? Asensio Sáez, un marciano de la Unión. Claro, quería poner un murciano porque lo llamó el propio autor para decirle, perdóname Asensio, una errata. En aquella época, ya sabéis, los cajistas, como yo lo vi en el diario La Verdad, cuando yo llegué en el año 83, vi lo de los cajistas y tal. Me han equivocado, digo, no, Asensio, es que es verdad, eres un marciano, es que tú no eres de aquí, de este mundo, ni de esta tierra. Y luego ya lo fui asumiendo y diciendo, pues es verdad, oye, queda bien, un marciano de la Unión, par de narices. Increíble, para que vean lo de inclasificable. ¿Eh? Asensiano. El término es la primera vez en mi vida que lo he oído, pero parece magistral por tu parte. Asensiano, ese es el estilo. Bueno. ¿Alguna cosita más? ¿Que tengáis alguna cosa? Pues muchísimas gracias. Perdona, Pepe. Sí, dime, Asensio, decir, Esteban. Ya quisiera. Es que hace como 10 o 15 días, haciendo memoria, sabía que yo hace algunos años, con algunos alumnos del Instituto María Cegarra, los alumnos de Cultura Audiovisual, hice yo quería que le hicieran una entrevista a Asensio, sobre todo su relación con María Cegarra. Era 20 años mayor que él, pero para él fue un referente muy importante. Y yo sabía, como tú bien sabes, que fue culpable de la orientación de Asensio.
Entonces yo sabía que le había grabado unos minutos, ¿no? Pero no sabía dónde estaban. Y los descubrí antes de ayer. No tiene muy buena calidad, pero es un documento audiovisual de 2 minutos que sé que te va a gustar y que no quiero tenerlo yo. Y me gustaría, con esto es un regalo que quiero hacer a la Fundación Asensio Sáez, ¿no? ¿Quién mejor? No tiene mucha calidad técnica, pero sí habla de María y me parece que yo lo oigo, lo veo y me emociono. Y bueno, está en su casa, en su entorno y ya desde ahora no es mío, es de todos vosotros. Así que, Iñaki, si lo tienes, por favor, y con permiso de don José y del presidente y de la presentadora, pues podríamos ponerlo, si te parece. Pues de María Segarra yo he escrito bastantes cosas. Esta, por ejemplo, de la edición de La Unión, el paisaje, el cáncer, el tro, la mina. De María Segarra concretamente digo, decir María Segarra es decir la unión. Toda su existencia se ofrece ciertamente sin nada por el amor a la tierra. Su obra, ensalzada por primeras firmas, cuenta junto a la belleza formal de todas sus páginas el cariño insobornable al contorno, al paisaje. Agradecida la unión, bautiza así un día con su nombre el Instituto Nacional de Bachillerato Mixto, cuyo director, abriendo el libro homenaje que dicho instituto le dedica, se vanagloria de que el centro lleve el nombre de la escritora unionense y dice textualmente, precisamente el nombre de una mujer que ama nuestras cosas, nuestra tierra y lo que es más importante, ama a sus gentes. Y es verdad, porque yo puedo dar fe, yo puedo testimoniar del amor de María a la unión, a su gente. Yo mismo escribo, pues seguramente sin María hubiera escrito, pero no por los caminos tan estupendos, tan esenciales de María. Yo recuerdo de una tarde en su casa, descubriendo ella mis vocaciones, digamos, de escritor en ciernes, me alargó hacia mi hermano las obras completas de Gabriel Miró y me dijo textualmente, recuerdo la frase, este es el camino. Y mi camino de Damasco fue Gabriel Miró. Inédito. Belmonte y don Esteban Bernal por esta sin duda charla coloquio magistral, donde hemos podido conocer muchísimo más de cerca al maestro, Asensio Sáez. Así que un fortísimo aplauso. Que sin duda estaríamos horas y horas escuchando esas magníficas historias y anécdotas. Pues antes de comenzar el acto institucional de entrega del galardón a Asensio Sáez, vamos a esperar a que retiren un poquito el escenario y enseguida comenzamos con el acto. La figura de Asensio Sáez fue clave en el desarrollo de los estudios académicos de José Belmonte, además de un pilar fundamental en su carrera como investigador. Su tesis fue sobre su obra literaria, aunque desconocía si Asensio vivía o no, y su sorpresa fue saber que podría visitarle, así que así lo hizo. Fue hasta la Unión para conocerle y así comenzó el vínculo entre ambos. Aún recuerda los sábados en los que paseaban por la ciudad alucinante y tomaban alguna cerveza en el vinagrero. Y le presentaba figuras como Pencho Cros. De hecho, su primera vez en el Festival Internacional del Cante de las Minas fue por invitación del propio Asensio, quien le deleitó con todos sus conocimientos sobre el festival y los cantes de Levante. Ahora, don José Belmonte recibe el galardón Asensio Sáez como reconocimiento a su labor en el estudio de la figura del artista unionense, un galardón que tiene el nombre de un amigo que marcó su vida académica y también caló en el ámbito profesional. Así que para ello pido la presencia del presidente de la Fundación Cante de las Minas, del alcalde de la Unión, don Joaquín Zapata, y para recibir el premio a don José Belmonte.
Tiene la palabra don José Belmonte. Bueno, buenas tardes. ¿Qué voy a decir? Muy agradecido. Bueno, yo creo que es un poco el premio a la constancia, ¿no? Los premios también a la constancia existen. El premio al haber sido constante, fiel a una persona como Asensio y haber investigado, ¿no?, durante bastantes años de mi vida, y aún no he acabado del todo con la obra de Asensio. Yo creo que a Asensio también le hubiera hecho mucha ilusión que me lo dieran a mí, estoy convencido. Me hubiera dicho, si es que me has dado mucho el follón, has aprendido mucho al lado mío, me has preguntado constantemente y por eso yo quiero disfrutar de este premio. Y además se une al premio Pencho Cross de hace no mucho tiempo, cuyo personaje me presentó, como no, Asensio en El Vinagrero. Ahí vi un tipo impresionante, ¿no? Por cierto, le hice una entrevista preciosa a mi buen amigo, el diario La Verdad, Antonio Arco, y el titular nunca lo olvidaré. El titular que le puso en el diario La Verdad fue, por parte de Pencho Cross, dijo: yo quisiera cantar por Frank Sinatra. Ojo, no como Frank Sinatra, sino por Frank Sinatra. Bueno, yo creo que es un galardón que agradezco muchísimo. El nombre para mí es ya entrañable, lo llevo en el corazón y un poco me une a la gente que yo quiero y a la gente que ha estado alrededor, como sus discípulos, sus amigos, Esteban, por ejemplo. Y quiero hacer una pequeña dedicatoria de este premio a dos personas que no han conocido ni van a conocer ya nunca a la persona de Asensio. A mi mujer, a Paulina, y a mi hija, que tiene solo 5 meses. Bueno, le quedan 4 para nacer. Muchísimas gracias. Premiado con el trofeo Asensio Sáez, querido José Belmonte, Esteban Bernal, muchas gracias a los dos por vuestra generosidad. Miembros de la Corporación Municipal, presidente del Consejo Económico y Social de la Universidad de Murcia, pregonero del Festival Internacional del Cante de las Minas, director del Festival Internacional del Cante de las Minas, amigos del flamenco todos y de la figura del genial Asensio Sáez. Estoy ciertamente abrumado. Sí, lo estoy porque, aunque esperaba una gran dosis de conocimiento y de información en torno a la figura de Asensio, tratándose de las dos personas que mejor conocen su obra pictórica y literaria respectivamente, no esperaba para nada que me impactara tantísimo y ciertamente os aseguro que es así. Como alcalde de la Unión, como presidente de la Fundación Cante de las Minas y también como presidente de la Fundación Asensio Sáez, me siento ahora en la obligación de recoger el guante que tendéis y os aseguro que no caerá en saco roto y en próximas ocasiones tendremos ocasión pues de que me aportéis vuestra visión sobre lo que debe ser y cómo debe funcionar esa Fundación Asensio Sáez, que tristemente no tiene actividad, tristemente está olvidada y desde hace ya algo más de 10 o 12 años nadie se había preocupado por ella. El primer expediente que pedí que me entregaran cuando me nombraron alcalde fue el de la Fundación Asensio Sáez y pude comprobar de primera mano cuál era el estado de la misma. Y ciertamente le falta mucho trabajo. Desde que en la época de mi antecesor Paco Bernabé se encargó una investigación sobre el patrimonio que le correspondía tener a la Fundación, etcétera, no se había hecho nada, absolutamente nada más. No menos delicada es la situación también de la Fundación Cante de las Minas, aunque sí que tiene actividad porque hace su festival y demás, pues la situación, como sabéis, económica y en cuanto a prestigio tampoco era buena y eso nos ha hecho que tengamos que dar el do de pecho para poder sacar adelante este festival. Y dejando ya a un lado las cuestiones negativas, pues quería agradeceros infinitamente que nos brindéis la oportunidad a la Unión de resolver o de saldar esa deuda histórica que tenemos con Asensio Sáez y sin duda, y llevas razón José, tendremos que contar con el apoyo y la colaboración de otros estamentos y de otras instituciones, por supuesto también académicas, y aprovecho también la presencia del presidente del Consejo Económico y Social de mi universidad, de la Universidad de Murcia.
Por tanto, aunque debería ser un día para festejar el centenario del nacimiento de este genio que es Asensio Sáez, pues no puedo evitar pronunciarme en estos términos porque verdaderamente me siento abrumado después de lo que hemos escuchado esta tarde. No obstante, estamos de festival, no obstante, debemos disfrutar, como siempre os encomiendo en estos días, de nuestra manifestación cultural por antonomasia, del evento cultural más relevante que se celebra en España durante el mes de agosto, que es nuestro festival, al cual, bueno, una vez más os invito a disfrutar con intensidad cada segundo. Esta noche contaremos con una gala maravillosa, preciosa, con la presencia, bueno, por un lado de Polito, que es un bailaor emergente, pero sobre todo con la presencia de la enorme cantaora Carmen Linares, que viene a celebrar los 40 años en los escenarios y que ayer estuvo aquí para recibir también la placa de oro a las grandes trayectorias, un premio nuevo que se ha creado en la Fundación Cante de las Minas. Os emplazo, aún queda algunas entradas, no muchas, para poder ver a Carmen esta noche. Va a ser un concierto delicioso, os lo puedo asegurar. Ayer me estuvo narrando lo que ha preparado para la Catedral del Cante y os animo, insisto, a no perderos esta cita. Muchas gracias a todos por asistir a la agenda cultural y nos vemos en el festival. Muchas gracias.